¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Los saluda con mucho gusto el licenciado en Contaduría Flavio César González Martínez. El siguiente tema que les voy a platicar es de gran trascendencia fiscal para todos los contribuyentes mexicanos, porque son dos figuras jurídicas que al cometerse y al no ser atendidas en su momento, lleva como consecuencia la restricción temporal del certificado de sello digital y, en su caso, cuando no son atendidos, la cancelación definitiva del certificado de sello digital. La defraudación fiscal equiparada tiene consecuencias graves que tiene penalidad de 3 meses de prisión hasta 9 años de prisión. Por eso es de vital importancia este curso el día de hoy. En el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se establece qué es la defraudación fiscal, pero en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se establece que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme las leyes fiscales. También será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general realice actividades empresariales cuando realice en un ejercicio de calendario erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme a los procedimientos que establece la ley del impuesto sobre la renta. También será sancionado quien omite enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido a sus trabajadores o recaudado y no las hubiera enterado. Asimismo, será sancionado la persona que se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. Será sancionada la persona que simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y será sancionado aquella persona que sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar las contribuciones correspondientes. ¿Qué se entiende por discrepancia fiscal administrativa? Es cuando la autoridad fiscal detecta cantidades exentas o no de la ley que un contribuyente debió haber informado a la autoridad fiscal y no lo informó en su tiempo y en su momento. Por ejemplo, en la declaración anual no informaste como contribuyente donativos, premios o préstamos que en lo individual o en su conjunto rebasen 600,000 pesos moneda nacional. Se debe, como consecuencia de estos actos que no realizaste, la autoridad va a detectar que omitiste estas declaraciones y como consecuencia, tú como contribuyente tienes que pagar ISR, actualizaciones, recargos, multas de conformidad con el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación. También tenemos la figura jurídica de la discrepancia fiscal penal. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos
declarados por el contribuyente, o bien a los que hubiera correspondido declarar. Como lo comenté, las penalidades van desde la restricción del certificado de sello digital y la cancelación del certificado de sello digital. Se paga con pena corporal de 3 meses a 9 años de prisión. Depende del monto defraudado y también a juicio de la autoridad fiscal. ¿Cómo actúa la autoridad fiscalizadora? Primero, se consideran los gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Otros ingresos en términos del artículo 9 de este título, tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las autoridades fiscales. La autoridad fiscalizadora notificará al contribuyente el monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. El contribuyente tiene la facultad para defenderse, porque en caso de que la autoridad haya detectado de una forma arbitraria ingresos que no corresponden a impuesto, de esta manera el contribuyente contará con un plazo de 20 días para informar a la autoridad fiscalizadora el origen o fuente de procedencia de los recursos con que efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en caso de que tenga pruebas, las que estime necesarias para acreditar que los recursos no constituyen ingresos gravados. Por lo anterior, es de vital importancia hacer de su conocimiento al contribuyente que en el momento que reciba una notificación, ya sea vía buzón tributario o ya sea por una notificación, en ese momento debe contestarse y darle respuesta a la autoridad fiscalizadora de forma escrita para desvirtuar todas las acciones que la autoridad quiera imponernos algún crédito fiscal. A continuación voy a explicar la clasificación de los ingresos personas físicas. La clasificación de los ingresos de personas físicas, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, son ingresos no objeto de impuesto, ingreso objeto de conformidad con el artículo 94. Estos a su vez se clasifican en exentos y gravados. Los gravados a su vez se clasifican en ingresos acumulables y no acumulables, que a su vez se clasifican en tasa fija y tasa variable. Es importante que todo contribuyente conozca de esta clasificación porque podemos defendernos de las acciones legales de los que la autoridad quiera imponernos algún crédito fiscal indebidamente. Los ingresos exentos de conformidad con el artículo 93 de la ley del ISR son aquellos ingresos que el SAT permite obtener, pero no sobre los cuales no se debe pagar impuestos. Los ingresos no objetos de la ley del ISR se encuentran en el artículo 94. Por ejemplo, puede ser un rendimiento por un fideicomiso. El ingreso acumulable se encuentra establecido en el artículo 96 de la ley del ISR y para poder gravar este impuesto se aplica una tabla que está en el artículo 96. El ingreso no acumulable tiene una tasa autodeterminable, por ejemplo, enajenación de bienes, indemnizaciones laborales.
como una recomendación a todos los contribuyentes, ya sea personas físicas o personas morales, del régimen de sueldos y salarios, del régimen de actividad empresarial, del régimen de incorporación fiscal, cualquier contribuyente, es de gran trascendencia mencionarles que en la actualidad todas las cuentas bancarias, todas las tarjetas de crédito, de débito, tarjetas departamentales, en términos del artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todas las cuentas son fiscalizadas por el SAT. Ya no existe la cuenta no fiscal y la cuenta fiscal. En la actualidad, todas las instituciones bancarias del sistema financiero nacional están obligados a presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año un reporte donde informe a la autoridad fiscal todos los movimientos acumulados en un año de cada contribuyente. Se supone que existe un secreto bancario, pero este secreto bancario no le aplica ni a la autoridad del Infonavit, ni al IMSS, ni al SAT. Por lo tanto, la autoridad fiscal se entera de todos nuestros movimientos, depósitos, transferencias, depósitos con cheque, depósitos en efectivo, de todos nuestros movimientos. Por lo tanto, mi conclusión es de que todas las cuentas son fiscalizables. Entonces, como conclusión, mi recomendación es tener en cuenta no gastar más de lo que tenemos para evitarnos posibles multas, créditos fiscales firmes con la autoridad fiscalizadora, y más que nada desvirtuarlo, porque sí, la verdad sí sale caro una cancelación del temporal del certificado de sello digital, una cancelación definitiva o a veces una pena corporal que va de 3 meses a 9 años de prisión por cometer estas figuras, que es defraudación fiscal y discrepancia fiscal. Por lo tanto, mi recomendación es llevar una contabilidad eficiente de todos nuestros movimientos, de ingresos como de gastos, cuidar siempre facturar de acuerdo a nuestros movimientos bancarios, a nuestros ingresos, y sobre todo, mi recomendación, facturar los gastos que sean estrictamente indispensables para la operación de la empresa, que los gastos sean estrictamente indispensables para la operación de la empresa y no gastar más de lo que no tenemos, para así evitar posibles multas. Quedo a sus órdenes. Un abrazo.